No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un enorme gusto poder saludarles en esta mañana. Muy buenos días con todos. Son las 6, exactamente 50 minutos. 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, teníamos previsto, y con aceptación desde Washington, una entrevista en directo con el señor economista don Bernardo Acosta. Él es nuestro flamante representante desde hace algunos días, yo diría un par de meses, que ha durado esta transición con la anterior representante ecuatoriana en calidad de gobernadora. Recuerdo que el nombre era Rosa Matilde Guerrero, me parece, exactamente. La economista terminó su periodo, entra a otras funciones, y Bernardo fue designado por el señor ministro de Economía y Finanzas. Bernardo iba a representar o va a representar al Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ayer agilitamos diligencias para efectos de que podríamos conversar sobre el tema, especialmente del compendio o cronograma de créditos ecuatorianos que estaban siendo impulsados por nuestro representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto en materia de recursos y hacienda pública es un dato muy, muy importante desde siempre. Pero claro, no está todavía investido de la titularidad que debe ceñirle nuestra misma ex representante ante el banco, y entiendo que en cuestión de unos pocos días el economista Acosta estará en condiciones de poder atender nuestros requerimientos. Así es que, saludándoles, me comunico en la ciudad de Guayaquil con Walter Spurrier. Muchas gracias, doctor. Estaba intentando, de hecho ya obtuvimos una comunicación directa con el representante gobernador en turno, Bernardo Acosta, en la ciudad de Washington, pero todavía tiene, digamos, algunas complicaciones para poder establecer lo que seguramente la memoria técnica de su empresa, la de Walter Spurrier, le digo al economista, podrá orientarnos y atendernos en este petitorio. Don Walter, la idea fundamental era conversar con Bernardo para que nos dé un listado del cronograma crediticio que potencialmente está listo para su atención en pocos días, un cronograma de entregas a importantes instituciones nacionales de apoyos financieros del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese norte no se nos acaba de cumplir, pero usted en su memoria de análisis puede tener este momento una información, un reporte sobre las últimas gestiones crediticias de nuestro gobierno ante el BID.
Es importante para nosotros este cronograma. Muy buenos días, Walter. Muy buenos días, Gonzalo. La verdad es que de memoria no le puedo... Ajá. Tenemos el BID, tenemos el Banco Mundial, tenemos la CAF, tenemos el Fondo Monetario. O sea, hay varias instituciones y lo que hay es, en total se comprometieron en estos 3 años del programa de desembolsar alrededor de $10,000 millones. Y el grueso de ese dinero viene este año y el próximo, porque para el año 2021 se supone que ya hemos aumentado los impuestos, hemos bajado el gasto corriente del gobierno, hemos subido los combustibles y ya no vamos a necesitar tanto financiamiento externo. Entonces, pero el cronograma realmente lo desconozco. Ya, pero tenemos una fuerte cantidad de egresos que comenzarían seguramente a entregarse. ¿A qué tipo de instituciones que con la anterior gobernadora ya nos apalancamos y seguimos en estricto sentido técnico el cronograma y las diligencias crediticias que se hacían menester? Pero ¿algún fondo en especial que usted recuerde sobre créditos del BID para el Ecuador? Bueno, esencialmente va dinero para el gobierno central, para el Ministerio de Finanzas, para poder hacer frente al déficit fiscal, más que para obras específicas. Ya. Hay algunos créditos que están vinculados hacia los programas sociales del presidente, hacia el programa pues de Techo para Todos. Uh-huh. Y entonces, ese me parece que es el fundamental de coyuntura, ¿no? Impulsado por Rosa María Guerrero, me parece. Bueno, Rosa María es una estupenda labor y ella ha conseguido en efecto créditos para que el ajuste, como el ajuste siempre golpea a la gente más pobre, este ajuste, este crédito de Techo para Todos va destinado justamente para ayudar a las personas es uno de los programas sociales, el principal de este gobierno, para ayudar a las personas que van a tener mayores dificultades con la recesión en que estamos viviendo. Bueno, era un apoyo y será en cuestión de días un apoyo muy significativo para nosotros. ¿Qué opina usted de esta difícil coyuntura que vive el estamento económico, cúspide del gobierno en términos especialmente de coordinación económica? Creo que la deuda pendiente que deja Santiago Cuesta es un titular que este momento cohabita en los periódicos porteños. Aquí dice Diario El Expreso que su gestión deja más cuestionamientos que resultados. Esta es la visión de Javier Montenegro. Santiago Cuesta informó la noche de este lunes que ha renunciado al cargo de consejero presidencial que ejerció en el gobierno del presidente Moreno. Y allá desde mayo del 2018, corriente tiempo. En sectores del gabinete la noticia dicen que se tomó con alivio. El alivio deben haber sentido los de la mesa no cuadrada, sino la mesa pequeña, creo que le llaman. Allí, ¿quiénes ha advertido usted, aunque la pregunta es de delicada connotación y respuesta? ¿Cuáles son los ejecutivos de gobierno que seguramente no coincidían con el temperamento y calidades administrativas que para muchos, en cambio, van a hacerle falta al gobierno del presidente Moreno? Por ejemplo, se mencionaba a don Walter que la necesidad emergente que tiene el país es una reducción de su burocracia. Es verdad que Cuesta tenía, digamos, ahí muy apuntalado un cronograma de reducción de burócratas
especialmente a nivel de la Presidencia de la República, porque tantos y tantos frentes, gestiones compartidas, combinadas, no tan consecuentes que digamos en términos técnicos, y bueno, una situación a veces caótica que no se sabía quién manda, quién determina y quién persuade, el señor presidente. Este es un motivo de alivio o de gran expectativa, especialmente por el lado de quién va a reemplazar a Santiago Cuesta. Perdone que le pida una opinión que es un tanto delicada, pero usted es nuestro analista de fondo y de confianza para todo el público ecuatoriano, señor economista. Muchas gracias por esos conceptos, Gonzalo. Mire, como yo veo la situación, en primer lugar, el presidente ha derogado esa función, o sea que no va a haber una persona que ocupe el puesto de Santiago Cuesta, de consejero presidencial, o sea que ya no va a haber ese cargo. Ahora, yo como veo las cosas es, en la administración pública hay todo un cronograma de los ministros que tienen determinadas funciones, que encabezan determinados gabinetes, y dentro de ese esquema, el presidente trae a Santiago Cuesta como consejero de él, que no se encuadra dentro de ese esquema, justamente para que haga ciertas tareas que entran como en conflicto con las atribuciones de los otros ministros. Entonces yo veo allí es donde ha habido el choque. Magnificado también porque Santiago es una persona de opiniones muy fuertes y las hace conocer, las hace públicas. A él la controversia le gusta, ¿no? Es un hombre controvertido, y él sí, desde el principio, su primer objetivo cuando subió al gobierno, cuando fue nombrado, es reducir la administración pública, y además él tenía un plan muy claro. Yo soy amigo de Santiago Cuesta, una idea muy clara de que gran parte de los nombramientos que hizo Rafael Correa, de esos nombramientos que son básicamente por compromisos políticos o partidarios y que llenaba la burocracia de personas, tenían no un puesto fijo, sino eran por contratos. Entonces decía, ahí se solucionó el problema, hay que eliminar esos contratos, sencillamente se vencen los contratos y no renovarlas, y no estamos entrando con el problema de los funcionarios de planta que tienen años y que tienen estabilidad, sino únicamente con estos recién llegados. Eso de allí me da la impresión, leyendo las estadísticas del gasto en las administraciones públicas, el gasto de rol de pagos, eso no se ha hecho, o si se ha hecho ha sido muy tangencialmente. Entonces probablemente en esa posición que tenía él es uno de los choques que ha de haber tenido con los funcionarios de los distintos ministerios, diciéndoles tienes que eliminar a todas estas personas, y los otros dicen no los vamos a eliminar por tal o tal motivo, y ese es un motivo de conflicto. Otro motivo vendría a ser el segundo aspecto en que él entraba, era en el programa que cuyescamente se llama de monetización de activos, o sea, la entrega de activos del Estado a una empresa privada para que las maneje, y esa empresa privada, a cambio de manejar y lucrar de esa entidad, le pagaba un valor al Estado, y de esa manera el Estado, en lugar de estar echando a saco roto dinero para mantener empresas públicas que pierden plata, iban a recibir dinero y las empresas iban a funcionar más como empresa privada, con mayor eficiencia. Eso tiene que haberlo puesto también en gran conflicto con las entidades públicas. Y lo que pasa es que además Santiago, de su manera de ser, pues muy abiertamente decía, esta empresa es un desastre, las empresas del sector público no tienen balance, son cuentas de cocinera, no tienen que ser balances auditados. Entonces tiene que haberle creado un enorme conflicto con toda la organización de la administración pública, porque estaba como quien dice, como teniendo la confianza del presidente,
Él es amigo del presidente desde la época en que los padres de ambos estaban en el Congreso Nacional, ¿no? Él tiene una gran amistad desde muchos años atrás con el presidente. Le tiene que haber molestado mucho, y el hecho de que le gusta la controversia tampoco le debe haber hecho muchos amigos. Y a las finales tiene que haber habido mucha presión para que el presidente que le pida la renuncia. Entonces, así es como yo veo la situación. Me parece que coincidimos en la observación, pero usted tiene mayores elementos de juicio. Yo lo que recuerdo es que aquí, respecto a gestiones crediticias, en un último movimiento que el ex asesor presidencial estaba otorgando a la refinería de Esmeraldas, esto fue lo que nos explicó aquí en la cadena Democracia. Sabemos a ciencia cierta que nosotros estamos consumiendo un producto que tiene una toxicidad mayor a la que los pueblos y los países del primer mundo consumen. Es decir, estamos conscientes ahora de que esa refinería, a pesar de que le metieron 2.000 y pico de millones en la época de Correa, produce un producto que es nocivo para la salud de los ecuatorianos. Lo respira usted en Quito, lo respiro yo en Guayaquil en este momento, y ese es el problema. Nos pidieron el cierre o el arreglo de la refinería. Eso, como usted comprenderá, Gonzalo, significa unas inversiones de ingentes cantidades de dinero que no tiene actualmente el gobierno ecuatoriano. El entuerto se configuró con la mesa pequeña cuando él comenzó incluso a denunciarles de que tenían muchos intereses de carácter económico en el sentido de garantizar permanencias de determinados grupos de burócratas en el Palacio de Gobierno y en sus entidades adscritas, con las cuales, o gasto con el cual él no compartía. El gasto era en extremo muy oneroso y seguramente le decía, estos manes están gastando mucho dinero en burocracia, porque más o menos era así su estilo de compartir las ideas. Entonces, Santiago Cuesta tenía, desde la mesa pequeña, tenía adversarios de montos, de situaciones, de caminos de privilegio para determinadas misiones, en el sentido de que él era un devoto de austeridad, si cabe el término. ¿A usted le parecía racional ese comportamiento? Y claro, iba a tener con una cantidad impresionante de burócratas que tenían ahí a sus amistades muy alineados en la tarea de gobierno presidencial o en el despacho presidencial, entonces rozaban frecuentemente por esa situación. Pero entonces, para el país y para el presidente Moreno, ¿cuál de la individualidad o el colectivo le resulta más beneficioso, don Walter? ¿O le resultó? Bueno, yo pienso de que el presidente Moreno tiene que haber estado escuchando de mucha gente opiniones contrarias a Santiago Cuesta. Y entonces seguramente todas esas se le sumaron y él decidió que no le quedaba más que prescindir de esta persona de su confianza, porque le han de haber dicho cosas y le han de haber dado cuentos y le han de haber dicho versiones y he escuchado aquí, he escuchado allá, etcétera, etcétera, y a las finales todo eso fue sumando. Se convirtió en un hervidero la presidencia. Sí, debe ser eso. Pero el asunto es de que el presidente va a tener que prescindir de tanta gente, o sea, hacer lo que decía Santiago y lo que está previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario, es que tiene que reducir la pesada burocracia, porque al final son gastos que estamos sufragando todos los ecuatorianos y que no recibimos nada a cambio. Porque si me dicen que es que van a aumentar el número de maestros o el número de médicos o el número de policías, yo entiendo, pero para personas que estén recibiendo sueldos en entidades del Estado sin que
eso se traduzca en un beneficio para los ecuatorianos o en un mejor funcionamiento de las instituciones del gobierno central. No se justifica, es un lastre, es un desperdicio de dinero para el país, y eso va a tener que hacerse. A lo mejor Santiago pecó de hecho pecó de no ser diplomático, porque el diplomático no tiene un pelo, pero ese objetivo de la reducción del tamaño del Estado, eliminando las personas que no están aportando al país y que están ganando un sueldo, es algo que va a tener que hacerse más allá de las relaciones personales, más allá que el presidente entre en la presidencia y un pocotón de gente y que le dé pena que tenga que despedir a alguno, pero va a tener que hacerse por las buenas o por las malas. Y digo por las buenas o por las malas, porque si falla este acuerdo con el Fondo Monetario, exactamente, en ese instante no va a haber plata y no va a haber cómo pagar esos sueldos. Uh-huh. Entonces va a tener que hacerse va a tener que hacerse un ajuste a las bravas, un ajuste sin plata, un ajuste sumamente doloroso. Y hay que hacerlo ahora, es una tarea indispensable. El gobierno, antes que subiera Correa, ya era un gobierno que tenía mucha burocracia. Me acuerdo de una conversación privada con Gustavo Noboa cuando subió a la vicepresidencia. O sea, estamos hablando ya hace 20 años. Uh-huh. Y me dijo Gustavo Noboa, si todas las personas que están en el rol de pagos de la vicepresidencia vienen a la vicepresidencia, no tengo dónde meterlos, me decía. Estaba escandalizado del rol de pagos. Y sobre ese rol de pagos de la administración pública... Y casi siempre son oportunistas de ideas, de recursos, de planes, y entonces como que marean a los presidentes en un momento dado, y ahí requieren de mentes, si se quiere, lúcidas en el tema cuantitativo. Pero yo le pido su venia para consultar este menester a Juan Carlos Solines, que le saluda conmigo muy atentamente a usted. Gracias Gonzalo, un saludo a toda la audiencia de EXA y un saludo a Walter en Guayaquil. Bueno, el tema que estamos tratando. Yo creo que coincido con algunas de las opiniones que ha vertido Walter, en el sentido de que el consejero Cuesta quiso, digamos, entrar a cumplir una tarea que él la consideró fundamental, como es la reducción del Estado, deshacerse de empresas. Pero yo creo que se equivocó tanto en forma como en fondo. Yeah. En forma, porque un consejero presidencial no está para armar polémica, claro, en todas las instancias, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces inclusive los consejeros ni siquiera son personajes públicos, están por detrás del poder, porque si es que el presidente quisiera un vocero, quisiera una persona que salga a defender, a confrontar, a anunciar cosas, puede nombrarle, pues hay funciones dentro del Estado, claro, para cumplir esa tarea, ¿no? El secretario de la Administración Pública, el secretario de Comunicación, es decir, hay figuras y cargos que tienen esa finalidad de salir, inclusive a polemizar. Un consejero presidencial no. Entonces, yo creo que en la forma se equivocó. Yeah. Y en el fondo también, porque un gobierno está compuesto esencialmente por un gabinete ministerial. Es decir, hay el gabinete y el gabinete ampliado, en donde hay inclusive otros personajes que no son ministros, pero el gabinete y sus ministros que lo componen, básicamente tienen tareas sectoriales, yeah, de política pública, son cargos políticos designados por el presidente, y entonces, claro, pensemos que usted es ministro de Energía, que a mí me nombran ministro de Telecomunicaciones, y de repente tenemos un señor en estos mismos micrófonos, Santiago Cuesta me refiero, que hace anuncios referidos a refinería, que hace anuncios referidos a vender la CNT, que hace anuncios referidos a temas absolutamente sectoriales en donde hay un ministro. Entonces pongámonos en la posición de un ministro, ¿no? La incomodidad que debe sentir, por más consejero presidencial y por más rango ministerial que tenga, que una persona que no es el ministro del ramo, claro, opine, anuncie, identifique las prioridades de un sector. Con un estilo desbordado, ¿no? Un poco. Eso digo, ya analizamos la forma. Yeah. Entonces, la forma, digo que se equivocó también. Y en el fondo, igual, o sea, yeah, irrumpir, porque si es que
el presidente quería que él cumpla una función, por ejemplo, de modernización del Estado o de desburocratización del Estado, podía inclusive el presidente crear una agencia, una secretaría como la ha creado, como la Secretaría Anticorrupción, por ejemplo. Podría crear una secretaría de racionalización del Estado, ¿no? O reducción del gasto público. Pero no, se creó un puesto que se llama consejero presidencial, es decir, el que le aconseja al presidente. Y el presidente es el que tiene que hacer los anuncios o decirle a sus ministros, usted, ministro de Energía, haga este anuncio, usted, ministro de Telecomunicaciones, haga este otro anuncio, ¿no? No tener a un tercero, ¿no? Por más, como digo, por más rango ministerial que tenga, haciendo anuncio. Entonces yo creo que no se trata aquí de hacer leña del árbol caído, pero sí de señalar que esto era una crónica de una muerte anunciada. Sí. O sea, más bien mucha gente se preguntó por qué tomó tanto tiempo, porque era un personaje que creo yo que se estaba equivocando en la forma y en el fondo. Y en términos de contenidos, don Walter, ¿con qué estuvo de acuerdo seguramente la mayor parte de la población ecuatoriana? Dejando de un lado la forma, el temperamento y algunos desquicios circunstanciales porque él atravesaba frecuentemente, pero también el colectivo presidencial resulta incluso para la lectura mediática muy difícil de poder ubicar, de poder hacer un destaque minucioso de cada uno de los roles. Allí se entrevean también intereses, aspiraciones y figurines, ganas de también aparecer. Esto es lo que, por ejemplo, Santiago Cuesta mencionaba. Sabemos a ciencia cierta que nosotros estamos consumiendo un producto que tiene una toxicidad mayor a la que los pueblos y los países del primer mundo consumen. Este es el tema de la refinería, el que le puso prácticamente de retorno a la casa de sus padres, a Santiago Cuesta, porque él dice que también ha tomado la decisión de esta víspera porque estaba provocando preocupaciones tanto de su señor padre y de su madre, pero podría resultar un pretexto. Sin embargo, el tema de la refinería, don Walter, le trajo estas consecuencias, pero el señor presidente sabía que el impulso que había que dar es por la vía de comprar una refinería que al aterrizar en algún aeropuerto ecuatoriano se encontró que estaba aquí un inversionista de $6,000 millones y le dijo, hombre, yo ando buscando una persona como usted. Entonces, este cuento no se tragó nadie. Todo eso armó un guión bastante confuso. No sé cómo lograr eliminar a usted y darle un sentido de coherencia a este relato. Walter. Bueno, realmente lo que decía Juan Carlos y lo que dije yo difieren sobre todo la manera de cómo lo dijimos. Quizás le dio un tono más como negativo, pero en el fondo es lo mismo. El asunto de la refinería sale públicamente y lo pone en conflicto con el ministerio, con el ministro de Hidrocarburos, que está haciendo una muy buena labor. El asunto de la CNT, también justamente Juan Carlos menciona el asunto del Ministerio de Telecomunicaciones, ministro que está teniendo un muy buen programa para las telecomunicaciones. Entonces, todos estos ministros tienen que haberle dicho al presidente, está digamos, interfiriendo en lo que hacemos. Y probablemente lo que mejor hubiera hecho Santiago es con el presidente decirle, usted, dígale al ministro esto, usted disponga de estas cuestiones, usted vaya de esta manera, en base a lo que yo le estoy asesorando. En el caso de las refinerías, ya hablando sobre ese tema, independientemente de la posición de Cuesta o del ministro, yo pienso que el país necesita las dos refinerías. Cierto es que la refinería de Esmeraldas nos está dando un muy mal producto, encima ya para algunos de los que nos los venden a precio como si fuese calidad internacional.
Pero esa refinería también pueden conseguir a una empresa extranjera, digo extranjera por el monto de volumen de las inversiones que tiene que hacer, para que ellos se hagan cargo del arreglo de la refinería y la venta de los combustibles. Y paralelamente una refinería privada, porque recordemos que la idea era con Rafael Correa era de tener una nueva refinería en el Aromo y repotenciar la refinería de Esmeraldas, porque aún si la refinería de Esmeraldas funciona adecuadamente, necesitamos más combustibles, porque ha aumentado nuestro consumo de combustibles. Entonces, la idea de ir a un esquema en el cual las refinerías compren el crudo al Ecuador al precio de exportación y que lo puedan vender los derivados internacionalmente, y si el Ecuador quiere, y como va a querer, se los compra a precio internacional. Entonces, ahí sí puede haber interesados por las dos refinerías, y yo pienso que ambas se necesitan, y con una inversión privada para que no sea más desperdicio de recursos, porque entre las dos refinerías le hemos metido $4.000 millones y no tenemos nada para mostrar por esa inversión. Entonces, en ese sentido, yo coincido en el caso puntual de refinerías con lo que decía Juan Carlos, de que no debió haber sido algo ventilado tan públicamente. Pero por otra parte, hay que reconocer que si va a haber una reforma a la manera de manejar las instituciones públicas, y van a haber despidos del exceso de empleados, y van a haber privatizaciones de empresas públicas, se requiere que alguien de afuera de este cronograma sea el que impulse ese proyecto, porque la inercia de las administraciones públicas es continuar con lo que se tiene. Entonces, yo pienso que allí sí él falló de buscar mucho la controversia, Santiago, pero que sí necesitaba a través del presidente hacer que se tomen decisiones importantes para cambiar la manera como se ha estado manejando la administración pública. Tampoco, Juan Carlos, el equipo presidencial del presidente Moreno, a que se le den llamar la mesa pequeña, no es pues un colectivo de gente que coincide en todo. Cada uno despunta por su lado. La causa fundamental debe haber sido el tema de la refinería, lo que inconó más el ambiente. No sé cuál es el momento en que está ya la salida como solución, que el presidente ve con cierto aplomo y dice, sí, no toca más que, no puedo mandar a un colectivo, pero sí puedo pedirle de favor que me deje lidiar a mí Santiago. Y se lo pidió pretextando alguna situación del trámite de la adquisición de la refinería, que es un asunto de fondo muy importante para nuestro país y obviamente para el señor presidente de la República, que ya nos tenía con refinería propia, pues, y grande, voluptuosa. Entonces, sí tenía ya una fase de convencimiento el señor presidente, pero el resto no compartían porque tenían otros planes indistintos. Entonces, un colectivo de asesoría bien maluco el que tenía o ha venido manteniendo el señor presidente de la República. Yo de mí también me referiría a otros cuadros y les agradecería los servicios, porque ya las cosas van en extremo. No sé qué opina usted. Bueno, yo tuve la oportunidad... Estamos como coordinadores de chismes de Palacio. Exacto. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con un presidente, con Sixto Durán Ballén. Los 4 años estuve junto a él, muy cercano, y pude constatar en esa administración cuáles son las lógicas, las mecánicas, las dinámicas. Usted fue secretario de Presidencia. Sí, fue asistente personal del presidente. Sí, claro. Y claro, jovencito. Jovencito. Pude ver de cerca estas dinámicas que se generan alrededor de un presidente. En cuanto a los flujos de información, por ejemplo, ¿no? El presidente tiene tantas cosas y está tan rodeado, muchas veces inclusive atrincherado, que solo se entera y conoce lo que su entorno más cercano le
le comenta, le dice, le pasa un extracto de noticias, no puede leer todos los periódicos ni ver los noticieros en la televisión y en la radio, es decir, le pasan extractos y quien hace esos extractos también tiene un poder importante porque es lo que conoce el presidente. Entonces, claro, lo que pasa en esos entornos muy cercanos, llámese mesa chica, llámese, muchas veces deriva o en lo que es chismes de palacio o en lo que es especulaciones, pero digamos nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo que se trata y cuál es la dinámica de esos grupos. Entiendo yo que Santiago Cuesta pertenecía a ese grupo, esa mesa chica, con algunos otros funcionarios de alto rango, y claro, esa mesa chica está justamente para decirle al presidente o hablarle de todos los temas. No es una mesa chica que puedes tener expertos en todas las materias. De allí que en el tema específico de la refinería, yo desconozco cuál haya sido la posición de los otros consejeros, asesores que conforman este círculo íntimo del presidente, pero lo que sí es evidente es que el único que tenía una proyección externa a ese círculo, es decir, el único que comentaba públicamente, el único que declaraba públicamente, era Santiago Cuesta. Y vuelvo a lo que dije hace un momento, esa no es la función de un consejero presidencial, ¿no? Debe haber, un gobierno tiene que ser muy ordenado, más allá de que tenga mesas chicas, tenga asesores externos, tenga asesores ad honorem o lo que fuere, ¿no? Un gobierno tiene que ser muy prudente en cuanto a la vocería del gobierno. Correcto. Porque cuando hay varias vocerías, y peor aún si es que esas vocerías conflictúan, ¿no? Y son contradictorias, se daña la comunicación de un régimen, ¿no? Entonces, tiene que haber una voz. Y estropean la imagen del jefe de Estado. Exacto. Entonces, más allá de que haya un grupo chico, un grupo de asesores, tiene que haber una vocería, y el presidente es que tiene que marcar, evidentemente, tiene que llevar la batuta, ¿no es cierto?, de una orquesta, y tiene que decir, a ver, tú anuncias de esto, tú de acá, ministro, anuncias de acá, el vocero del gobierno o el secretario de comunicación anuncia tal cosa, y creo que eso es lo que ha estado fallando, ¿no? Entonces, evidentemente, más allá de los chismes, debe haber generado inconformidad en este círculo. Inclusive al propio presidente, supongo yo, que debe haber causado varios dolores de cabeza, ciertos exabruptos que pueden haber habido. La monetización de las empresas públicas, con eso decimos bastante. Estamos diciendo y aludiendo a la privatización de las empresas. Aquí le dan a llamar monetización de los activos estatales. Yo creo que allí estaba el meollo del conflicto. ¿Cuáles son los que impulsan, digamos, esa desobediencia y una ausencia de una asesoría compartida, de una asesoría coherente al señor presidente en esa práctica fundamental de su gobierno de transición? Le pregunto, tenga la gentileza usted, Walter, de examinar este elemento que le estoy dando. Las cosas pendientes radicaban en la enajenación, privatización, negociación de las entidades del Estado. Allí creo que en la mesa pequeña tampoco hay coincidencias que comentar. Cada uno predica lo que y busca lo que seguramente su entorno de amistades exógeno le previene, le persuade, en fin. Es un momento medio complicado para el señor presidente, ¿no? Bueno, sí, es un momento complicado y veamos un poco la dinámica, ¿no? Entonces, hay dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, una de las fuentes de ingresos que va a tener el Estado es esta monetización en por lo menos cerca de $1.000 millones, porque va a tener que tener por lo menos una de esas entidades entre este año y el próximo. Entonces, probablemente siendo eso una de las tareas de Santiago Cuesta, tenía que decir, bueno, tienen que sacar ya hidroeléctricas a ver quién quiere hacerse cargo de la administración de las operaciones hidroeléctricas y pagar por ese derecho. ¿Quién hay que sacar CNT? Entonces vienen y a ver las empresas, pero estas empresas se están manejando sin tener balance,
sin tener balances auditados. Y sale con eso públicamente. En parte yo entiendo que salga públicamente porque quiere causar un poco de presión para que se hagan las cosas. Y por supuesto quienes manejan esas entidades tampoco les va a gustar que digan que han estado manejando entidades que no tienen ni siquiera balance. Entonces ahí se genera un poco de conflicto. Yo pienso que él estaba tratando de impulsar el proceso. Ya se anunció de que le iban a hacer auditorías a esas empresas para poder determinar realmente cuánto valen y cuánto se puede obtener. Pero yo creo que si una presión de una persona como él, va a ser muy difícil que los propios ministros y funcionarios de esas empresas públicas que tienen que privatizar su operación tengan el dinamismo, tengan realmente la voluntad para proseguir y completar ese proceso. Entonces, yo creo que en parte la ida al público de Santiago Cuesta tiene que ver con el hecho de que él tenía una tarea y encontraba una resistencia dentro de la administración, en salir adelante con esas iniciativas. Entonces, y es indispensable porque si ponemos a ver la situación fiscal y los acuerdos con el fondo, no estamos reduciendo el número de empleos públicos, no estamos avanzando realmente en esto de la monetización. Va a ser muy difícil que pase la reforma tributaria y dimos marcha atrás en el alza del diésel. Entonces, al final es por qué lado vamos a hacer cuadrar las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, si bien me parece que en efecto el estilo es demasiado confrontador y demasiadas declaraciones de Santiago Cuesta y eso no es el adecuado para el momento. No es el adecuado, pero se necesitaba, igual que de alguna manera quizás... Una voz corajuda también necesita, debido al estilo del señor presidente Moreno. Pero entonces ahora, ¿quién va a reemplazar a este gran asesor? No creo que lo va a reemplazar a nadie, porque... o sea, queda vacante ese cargo. Sí, pero más o menos... Ya se suprimió la consejería, ¿no? Sí, ya se suprimió la consejería. Sí, ya se suprimió. Pero a título personal, ¿quién querría elevarse a esa condición? Briones, María Paula, no sé cuál sea su pálpito, Juan Carlos. Bueno, yo creo que cada uno de ellos tiene sus funciones específicas, ¿no? Más bien la función de un consejero es una función que tiene que ser delimitada y dada forma por el presidente, pero de ahí María Paula es ministra del Interior. No tiene nada que ver. José Augusto Briones es secretario de Administración. ¿Y Granda? Y tienen Grande secretario de Anticorrupción. Entonces tienen funciones muy específicas. Roles en las que no deben intervenir en materia de... Exacto. Entonces, ahora, si es que el presidente quiere la vocería, entiendo yo que esto Juan Sebastián Roldán la ha venido ejerciendo. Entonces, creo que están muy delimitadas las funciones. Y creo que en ese contexto cada uno tiene que atender, como dicen Zapatero tus zapatos, cada uno tiene que atender sus problemas que son ya bastante complejos, ¿no? Y respecto a lo que decía Walter, de estas obligaciones que ha contraído el Estado, estos compromisos suscritos con el Fondo Monetario, creo que son importantes, pero son muy difíciles de cumplir mientras no se concluya con este proceso de reinstitucionalización del país. Yo creo que la tarea del gobierno de Lenín Moreno ha sido titánica en el sentido de tratar de rescatar al país de la desinstitucionalización en la que estaba, digamos, hundido. No funcionaba la justicia, no funcionaban los órganos de control, no funcionaban, obviamente, pues los órganos de gobierno, estaba todo descompuesto. Y la tarea de tratar de reconstituir, de tratar de separar funciones, de tratar de generar nuevos pesos y contrapesos dentro del Estado, es una tarea titánica que además es una condición fundamental para poder tomar estas medidas que describe Walter, en el sentido, por ejemplo, de comenzar a analizar la venta de activos del Estado, comenzar a analizar ciertos temas de ajustes, porque si no hay una reinstitucionalización del país, en alguna de las instituciones que ha estado fallando, que ha estado funcionando, digamos, disfuncionalmente, va a haber trabas,
¿no? Sea vía judicial, sea vía administrativa, sea vía procuraduría, contraloría. Entonces, tiene que comenzar a funcionar el Estado bien para que pueda tomar decisiones de fondo, de raíz, y creo que en esa tarea se haya empeñado el gobierno. Ahora les pregunto, caballeros, que este es un tema muy importante, el más significativo de esta jornada. Tras la salida de Cuesta, ¿quedan afectadas las concesiones ya anunciadas por el gobierno? Me refiero a enajenaciones o privatizaciones de empresas públicas. Porque allí el victorioso resultaría ser un ciudadano que aspira a manejar la presidencia de la República conjuntamente con otro aspirante que es el señor Lasso. Pero ayer decía Jaime Nebot, muy como que decía, dejen para yo ver qué hago, no hagan nada este momento porque no tienen o no gozan de un consenso de apoyo en algunos núcleos o algo por el estilo. Pero eso es una especulación de este preguntador. La empresa privada no invierte si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica, si no hay estímulos, no invierte. Pero una cosa es la inversión directa, la empresa que viene aquí a comprar otra empresa o a poner una empresa nueva. Y otra cosa es lo que pasa con las empresas del sector público. Yo soy absolutamente contrario a la privatización, a la venta de las empresas del sector público. Lo que se debe hacer no es privatizar, es delegar la administración previo concurso, competido, siguiendo experiencia, exigiendo rentabilidad para el Estado, para que las empresas se manejen bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de invertir para perder, se recibe plata y se gana. En vez de contratar más personas, las contrata la empresa privada. Se da el empleo, por supuesto, y aumenta el empleo, pero no con cargo al Estado. ¿Qué más produce eso? Servicios baratos, servicios buenos, y no se vende absolutamente nada. Y el otro presidencial, el señor Lasso, ¿en qué andarivel se encontrará en esto de vender o no vender las empresas? ¿Ha tenido algún discurso esclarecedor en ese sentido, Juan Carlos, Walter, los dos? Bueno, lo que está diciendo Jaime Nebot no es muy distinto de lo que está planteándose hacer ahora, porque no se está planteando vender las empresas y parece que la Constitución no permitiría vender las empresas. O sea que esencialmente estamos hablando de delegar la operación de las empresas. O sea, concesionar. Tampoco prevé. Tampoco sería concesionar. No quiero entrarme en términos jurídicos que sería, pero esencialmente es como decía Jaime Nebot, una empresa privada, extranjera o nacional, se va a hacer cargo de la operación de una empresa ecuatoriana, de una empresa estatal, la manejará, hará las inversiones, lo que sea, tiene un plazo para administrarla y le tiene que pagar al Estado por ese derecho, aparte de impuestos sobre sus utilidades. Ese era parte del plan de justamente Cuesta, que quería dar a un mexicano o a una empresa mexicana, darle esa suerte de modalidad, ¿no? Que no es ninguna concesión, pero tampoco es venta. Entonces, administrar, digamos, todo el proceso de refinamiento y sus adherentes, que es una cosa bien grande, agigantada, hasta por el tamaño que venía hablando, $6,000 millones, era el negocio del Estado más significativo del último siglo. Yo no recuerdo una cifra tan abultada que hayamos adquirido, comprado, negociado o nos hayamos endeudado en $6,000 millones. Ahí los comentarios. Juan Carlos. Sí, justamente tomando lo que acaba de decir Walter, en el sentido de que lo que dice Nebot no es muy lejano a lo que el gobierno está tratando de hacer. Justamente ahí es un claro ejemplo de por qué la intervención de Santiago Cuesta más bien generó inquietud y confusión,
porque, claro, se generaban ruidos innecesarios cuando quién sabe si es que lo que estaban haciendo estaba en el camino correcto. Pero el manejo del Estado en general es un tema altamente técnico. Y entrar ya en este tipo de procesos de reingeniería del Estado, sea para concesionar, para vender, para privatizar, para concesionar la administración y la operación de un servicio, de un sector, son temas altamente complicados que tienen que, los anuncios son vitales porque son los que despiertan el interés o el desinterés de los actores económicos, tanto nacionales como extranjeros. Si es que sale un mensaje distorsionado, un mensaje que no está claro hacia dónde van, los inversionistas serios no van a poner atención al país. Seguro. Pero si es que hay un plan que dicen, a ver, hemos hecho ya una auditoría de los estados y balances de CNT, sabemos que la televisión paga está perdiendo, que los datos están ganando, que la telefonía fija está muriendo, que las proyecciones de ingresos son tales, que si es que se nota que el Estado está consciente de lo que valen sus empresas, de cuál es el valor presente de las empresas, cuál es el potencial que tienen. Correcto. Y dice, queremos concesionar la administración, ¿no? Entonces ahí va a haber un anuncio serio del gobierno y los actores económicos serios también van a poner atención. Pero hacer anuncios ambiguos de que sí, que vamos a vender, pero que estamos recién valorando y que no sabemos y todo eso más bien ahuyenta la inversión extranjera. Y creo que el gobierno ha tenido en los distintos anuncios que ha hecho, inclusive desde la anterior administración del Ministerio de Comercio Exterior con Campana, hablaba de atraer grandes montos de inversión, inclusive eran ya montos aparentemente inminentes que no se han concretado, y creo que el gobierno lo que tiene es que dar señales claras para generar confianza y paralelamente vuelvo al tema de la reinstitucionalización. Si vemos que la justicia sigue funcionando de manera inadecuada, si sigue habiendo presiones, si sigue habiendo fallos judiciales absolutamente alejados de derecho, ¿no? Entonces, claro, son malas señales para un proceso que es fundamental. De allí que las declaraciones de Jaime Nebot, coincido con Walter, están en la línea de lo que quiere o pretende hacer el gobierno. Lo que creo es que hay que darle forma y hay que hacer anuncios mucho más claros y mucho más serios. Rigurosos. Cuesta lo que cuesta, pero ¿se necesita un relevo de cuesta? ¿Un facilitador, si cabe el término, momento, don Walter? Bueno, yo sí creo que es necesario que alguien tenga en la definición de su tarea el tener que conseguir que la monetización de los activos, para utilizar la terminología que está en el acuerdo con el Fondo Monetario, porque todos los ministros tienen una serie de responsabilidades, cosas que tienen que vender día a día, y sí necesitan que alguien que diga, vamos a proceder a esto, probablemente de una manera más discreta de la que hacía Santiago Cuesta, pero tenemos que proseguir con esto, hay que avanzar por este lado, tenemos este compromiso, tenemos que poner este cronograma, y alguien que tenga que responderle al presidente diciendo, hemos hecho este avance en este proceso y tenemos previsto conseguir tales fondos para tales épocas para poder cumplir con este compromiso que tenemos de equilibrar las finanzas públicas vía la monetización de activos. Yo sí pienso que alguien tiene que tener esa función y no dejar que cada ministro, que cada gerente de una empresa pública diga, usted proceda con esto por su cuenta. Alguien tiene que coordinar esa tarea. ¿Usted qué opina, Juan Carlos? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Va en la línea de lo que decía anteriormente, es decir, tiene que haber claridad en los mensajes. Su refinería también se está descomponiendo, ¿no? Le claro. veo que está afectado. Sí, mi refinería, sí. Estoy a los años que me da. Son los veranos de Quito, pues que cambian el clima tan durísimo. A mí también me atacó. Sí, entonces decía, claro, yo no soy, por ejemplo, un técnico en hidrocarburos. Conozco lo básico, pero no soy un técnico. Sin embargo, conversaba con técnicos y me decían, por ejemplo, que una refinería de alta tecnología en Estados Unidos que esté a la venta, el
esa refinería, desarmarla, traerla por piezas y volverla a armar aquí en el Ecuador, no llega a $800 millones. Entonces, claro, hay que buscar las alternativas y generar transparencia en decir qué es lo que queremos, cuál es la finalidad y cuáles son las opciones que tiene el país, ¿no? Y no digo que se abra un debate público porque son temas técnicos, pero sí que sea transparente, que se hable cuáles son las opciones que tiene el país, por ejemplo, frente a la CNT, qué tipo de alternativas tiene la CNT, concesionar su administración, hacer una reingeniería para que se mantenga como una institución pública. Es decir, a veces hoy en día que las redes sociales son tan activas y que se definen ideologías, ¿no? Que libertarios, liberales, conservadores, progresistas, y que hay tantos temas y que se discute públicamente. Pero yo veo en general un alto desconocimiento de los aspectos técnicos, ¿no? Entonces se dice, no, yo soy anti-privatización, yo soy a favor, pero a ver, el Ecuador del 2019 tiene unas características y unas condiciones específicas, hablando de su institucionalidad, de su entorno político, de su independencia de la justicia, de una serie de componentes de su Estado de Derecho, que son componentes propios del Ecuador y que son vitales para un proceso, por ejemplo, de desinversión o de inversión extranjera, ¿no? Que son considerados. Entonces, aquí no se trata solamente de seguir una ideología rajatabla, se trata de ver cuál es la situación del Ecuador hoy en el 2019 y ver qué alternativas tenemos para tratar de mejorar las condiciones de la economía, generar empleo, porque el empleo pleno ha ido degenerando, estamos en 38% de empleo pleno. Ver, por ejemplo, el fin de semana tuve yo un debate en un medio de comunicación sobre las plataformas digitales, ¿no? Entonces ver cómo se potencia el tema de la revolución, de la cuarta revolución industrial, cómo se potencia ya en términos específicos, en la educación, en la oferta de carreras, en los nichos de competitividad que tiene el Ecuador, es decir, cómo vamos planificando un país de acuerdo a nuestra realidad. Y en ese contexto, una reingeniería del Estado, en ese contexto, el saber qué vamos a hacer con el tema hidrocarburífero, con el tema de las refinerías, con el tema de las telecomunicaciones, yo creo que requiere un análisis muy serio y sobre todo un manejo técnico. Un pensador de excepción, como yo lo considero, un joven académico muy significativo en el análisis, el doctor Santiago Basabe, decía, con Cuesta fuera del escenario, la pregunta es quién va a dirigir las tareas a él encomendadas. Reducir el tamaño de la burocracia estatal no genera réditos electorales. Y eso lo saben bien quienes quieren hacer del gobierno un trampolín político para cortísimos plazos. Allí hay montones de cuadros en esa línea. Por tanto, ese punto de la agenda de reestructuración económica del país seguramente será desplazado. Y con ello, el cumplimiento de los acuerdos con los multilaterales, caramba, pueden entrar en duda. Y ahí sí nos complicaríamos tremendamente. En cuanto al traslado de la gestión de actividades ahora en poder del Estado hacia lo privado, tampoco se ve un futuro demasiado halagüeño. Más allá de los cuestionamientos, dice Santiago, más allá de los cuestionamientos que se puedan dar al manejo de los procesos de concesión llevados a cabo por el ahora ex hombre fuerte del gobierno, la gran interrogante que le queda al país es saber si en el gobierno hay alguien que asuma este desafío y que al mismo tiempo no tenga un cálculo político electoral hacia el 2021. Híjoles, ahí los de la mesa pequeña se regresan a ver entre ellos. En lo político, si bien la salida de Cuesta da un respiro al gobierno frente a la serie de tensiones que su presencia generaba en el entorno, lo que queda por ver es quién es ahora el encargado de decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a expresar públicamente. Esa tarea fundamental
para desactivar o reorientar la conflictividad, especialmente de carácter social, que se va generando a diario, requiere de alguien con el suficiente peso político y cercanía personal al señor presidente, al jefe del Estado. Hoy por hoy en la denominada mesa chica no se ve pues a alguien que cumpla con tales requisitos, ni tampoco algún comensal que quiera apropiarse del encargo. Bien dicho, don Santiago Basabe. Así es que no le resultará muy fácil que digamos al presidente Moreno reclutar a alguien que exprese una opinión polémica y que sea capaz al mismo tiempo de disfrazarla como resultado de un desliz o de un exabrupto. Esos encargos como que no gustan nomás a la generalidad. Y ante dicha orfandad, el proceso de desmoronamiento de la figura presidencial, caray, puede acelerarse. Señoras y señores, esta es Democracia, la noticia libre. Ya estamos de nuevo con ustedes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo en Movistar. Recibe menos 20% en los equipos iPhone 7, Samsung S10 Plus y Huawei P30 Plus. Y menos 10% adicional si lo adquieres con un plan. Promoción válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2019. Empieza algo que no tiene precio. Términos y condiciones en latinoamerica.mastercard.com. Fundación Teatro Bolívar presenta Ecuador a viva voz. Imágenes y sonoridades de nuestra tierra. Las composiciones más sentidas de la música nacional. En un concierto completamente ecuatoriano. Quito Sinfónico Ensamble Orquestal. Sinsuni Cardel. Diego Maldonado. David Valencia. Ensamble Fantasía Vocal. Invitado especial. Maestro Edgar Palacios. Sábado 21 de septiembre, 19 horas. Compra ya tu entrada en ticketshow.com.es. Invita. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Este regreso a clases, trazar juntos el camino es invaluable. Regístrate en dinersclub.com.es/regreso a clases y con tus compras en categorías participantes podrás ganar un año completo de estudios para tus hijos. Difiere a 3 y 6 meses sin intereses y recibe un mes de gracia. Además, Diners Club contribuirá a programas de educación junto a UNICEF. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Soy ciclista y chef, por eso en cada pedaleada voy al vapor. Hay veces que quedo frito, pero siempre llego a la meta, porque lo que me gusta y lo que me mueve se acolitan. Yo soy estudiante y también DJ. Mis clases son un mix de análogo y digital. Hago mis tareas con un buen beat y sé cuándo chill out, porque lo que me gusta y me inspira van al mismo ritmo. Y yo trabajo en lo que me gusta y soy runner. No hay carrera en la que no gane, porque lo que me gusta y lo que me divierte se dan like. Vive todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Discover, tu dinero de vuelta siempre. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birm al día? Que equilibra poderosamente tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para combatir cualquier enfermedad. Hace más de 30 años se creó Birm, el primer inmunomodulador de origen natural, pionero en la inmunoterapia. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. Conoce más en www.birm.com. Dosis recomendada, 12 ml cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501800B2. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:52. Me están solicitando que le averigüe el punto de vista final. Parece que agradó su análisis, Juan Carlos. Pero, ¿cuál es digamos, lo fundamental que queda en pendiente? ¿Quién puede relevar o no tiene hombres este momento, aparte de los de la mesa chica, que están comprometidos con un discurso y también un ámbito de lógicas, aspiraciones, por dejarlo como aspiraciones? Pero claro, la gente me acaba de averiguar, hay gente importante, pero digan,
quienes tienen posibilidades no de suceder al aludido, ¿no?, sino de darle una solución al conflicto que no es solamente de ayer y de ahora. Este persevera y persiste peligrosamente para el presidente Moreno. ¿Usted está de acuerdo con esa presunción? Bueno, yo, escuchando el artículo de Santiago Basabe, pienso que efectivamente los gobiernos tienen o requieren de personas que tengan ciertas tareas, muchas de las cuales son complejas, ¿no? Por ejemplo, ir a digamos, servir de enlace con los asambleístas, con la Asamblea Nacional, es una tarea compleja porque hay leyes de por medio, hay discusiones, hay posiciones, hay intereses. Entonces, claro, el poder consensuar son tareas difíciles. El artículo de Santiago Basabe más orientado, creo yo, a lo que se podría llamar en términos, digamos, muy coloquiales, trabajo sucio. ¿Quién hace el trabajo sucio? Exactamente. ¿Quién se va a dar de puñetes con la opinión pública, con los detractores, ¿no? Y que también es una tarea, yo no estoy hablando aquí de temas ilegales o de corrupción. Pero ¿no? Porque había también siempre la figura del hombre del maletín, se acordará Gonzalo. Así es. ¿No? Había esta figura oscura en los gobiernos, ¿no? Que era el que iba a comprar conciencia, el que iba a comprar votos, ¿no? No lo tiene, pero más allá de esos temas que son evidentemente formas de corrupción, sí se necesita pues personajes que hagan tareas complejas. Sí. Y claro, cuando vemos que hay... Más que la tauromaquia, más que cualquier otra cosa. Sí, ¿no? O sea, aunque también requiere de cintura y editorial. desde luego, por eso le digo. Pero cuando hay grupos o personajes al interior de un gobierno que tienen una agenda, ¿no? Recordemos, el mejor ejemplo para mí es el propio Correa, ¿no? Correa buscó por intermedio de terceras personas llegar al gobierno de... ¿En dónde encontró a ese hombre Correa? No, digo, antes de eso, antes del gobierno de Correa. Antes del gobierno de Correa, terceros buscaron que Correa sea incorporado al gabinete de Palacio, pero él tenía una agenda clarísima, ya tenía una agenda montada, entonces utilizó al gobierno para, digamos, llevar adelante una agenda que le catapultó, claro, ¿no? Entonces, claro, en los gobiernos siempre puede haber personajes con agendas políticas propias, personales. Y eso es grave para un gobierno porque obviamente no siempre están trabajando en función de los altos intereses del país o de los mejores intereses del gobierno, sino que están trabajando en función de otro tipo de intereses o de otro tipo de proyecciones. Eso es muy grave para un gobierno, pero yo creo que en el actual gobierno el tema de comunicación es un tema muy, muy importante que tiene que trabajarlo profundamente porque, de hecho, yo creo que muchas de las cosas buenas que están haciendo no se han comunicado adecuadamente y muchas de las cosas que no se están haciendo se genera la especulación de que se están haciendo. Entonces, creo que hay una falla. Recientemente hubo un cambio en la Secretaría de Comunicación. Esperemos que eso tenga sus efectos. Y luego, con respecto al vacío que deja Cuesta en línea del artículo de Santiago Basabe, sí, habrá que ver, porque lo que debemos pensar nosotros, digamos, como ecuatorianos, es que en este momento no un gobierno determinado, sino el país, el Ecuador, necesita de los mejores talentos. El Ecuador necesita de las mejores hombres y mujeres en las funciones estratégicas del Estado, no solo del gobierno, sino del Estado, porque es la única forma de que el país se recupere de la crisis institucional, económica, política en la que ha estado sumido. Entonces, aquí yo creo que deben de ponerse los cálculos, deben de ponerse las aspiraciones que muchas veces pueden ser legítimas, deben de ponerse y debe privilegiarse las necesidades de la coyuntura del país, ¿no? Las necesidades de la coyuntura política, económica, institucional. Y de ahí creo que hay personas talentosas aquí en el país y el gobierno tiene que esmerarse porque además ya entra en una etapa en el síndrome de final de gobierno, ¿no? Entonces ya cuando el gobierno entra en su último año de gestión, ya pierde poder, pierde influencia, pierde injerencia, y eso tiene también que contemplar el gobierno del presidente Moreno. Es decir, que tienen ahorita un lapso de, yo diría, un año para concretar cosas importantes, porque ya entramos en año electoral y ya se convierte en un año de transición. Entonces yo creo que la tarea es importante, la que hay por delante, y creo que hay que buscar los mejores hombres y mujeres para que continúen
un proceso de rescate del país de alguna forma. Muy bien, creo que hice una magnífica selección esta mañana. Muchas gracias, su experiencia y su talento han predominado en señalarnos una perspectiva atinada de la coyuntura, que no es así que así. Nos queda una interrogante bastante grande, profunda, y aspiremos a que sepan los otros colaboradores de mesas grandes o de mesas chicas ayudar al señor presidente de la República, porque este es un momento definitivo para el futuro político de nuestro país donde le vemos.